Cindy Nova. Ella es coordinadora territorial de la UEPD y claramente son temas que nos atañen, que me parece pertinente nos expliquen, nos digan cómo es esa dinámica y demás. ¿Quién de las dos va primero? Bienvenida, Cindy. Muchas gracias, Héctor, Daniel y a toda la audiencia. Y bueno, gracias por abrirnos la puerta para hablar de la desaparición y de cómo todas y todos podemos sumarnos. Sol, hágame un favor, dígame, ¿para qué fue creada la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas? La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas surgió por un clamor de las víctimas de desaparición, de sus familiares, por saber qué había pasado con ellos y por entender que muchos de ellos no habían aparecido porque en los estrados judiciales la gente no quería hablar de la desaparición. Este campesino que tal vez sabe de una fosa pero tiene miedo de decir que tiene conocimiento porque le dejaron ahí, tal vez desde un actor armado, este cuerpo, pues tenía miedo de ir a una instancia judicial y sentirse involucrado. Este desmovilizado que de pronto no tiene información, pero no quería decir porque va a tener más problemas judiciales, y en general la comunidad tenía temor. Entonces nos crearon a nosotros para dar respuesta a estas formas distintas de la búsqueda, de formas humanitarias y extrajudiciales en el marco del conflicto armado. Nosotros nacimos con ocasión del acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC en el 1 de diciembre de 2016, y esto marca nuestra temporalidad. Nosotros buscamos desaparecidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. No buscamos casos recientes. Ok, del 2016 hacia adelante, atrás. Estamos hablando de 9 años. Ya son 8 años que nosotros tenemos hay de límite temporal, es decir, buscamos hacia atrás, casos de los 70s, 80s, pero no casos recientes. Ok, correcto, muy bien. Pregunta, en cifras, ¿cuántas personas desaparecidas nos quedaron de ese conflicto armado del año 2016 aquí en adelante, que en el departamento del Tolima? Tenemos para el departamento del Tolima 3.050 personas desaparecidas, y mira que la solicitud de búsqueda más antigua, Héctor, es la solicitud asociada al cementerio de Chaparral, con 17 víctimas de una masacre, que es la masacre de la Siberia, donde fallecieron alrededor de 17 personas en año 56, abril del año 56, y esa es la más antigua de todo el país. Y a corte del mes de junio, 3.050 personas desaparecidas estamos buscando en este territorio. ¿3.000 qué? 50 personas desaparecidas. ¿Cuántas de ellas han logrado ubicar? Bueno, hemos avanzado, hemos logrado encontrar 4 personas con vida, eso es un milagro, wow. Son 4 milagros. ¿Y esos casos dónde se presentaron? Se presentaron una desaparición en San Antonio y encontramos la persona en el Eje Cafetero, una desaparición en Río Blanco y encontramos la persona en el Valle, una desaparición en Roncesvalles y encontramos la persona en el norte del Tolima, y una última asociada también al municipio de Ibagué, que la encontramos, a Coyaima, perdón, que la encontramos en Medellín, pero ya reside en Ibagué. Y entonces, ¿esas personas cuánto tiempo duraron desaparecidas? Bueno, tenemos años, 20 años aproximadamente, el más antiguo, una desaparición del año 2000, y sobre la década del 2000, 2005 están todos los casos. Explíqueme, porque no sé, ¿cómo así que uno se pierde o se va desplazado y pasa el tiempo y uno entonces es que no recuerda cómo retornar? ¿O? Sí, voy a ponerte ejemplo, digamos 2 de los casos para tomar el tema de personas halladas con vida. Una persona que desaparece de San Antonio, era un núcleo familiar conformado por mamá y 2 hijos y un nieto. Esta persona es sustraída por un actor armado, es retenida por un actor armado, y en medio de su captura, de su retención, le informan que su mamá y su hermano son asesinados. Él no retorna nunca a San Antonio. Bajo la premisa de que no tenía familia. La familia se acerca en el año 2021 y nos dice la mamá, una adulta mayor, que ella no se movió, salió desplazada, pero retornó a San Antonio y no se había ido esperando a su hijo. Se acerca, fuimos a una jornada de atención, se nos acercó en San Antonio y nos dijo, mire, yo estoy buscando a mi hijo y además a mi nieto, porque tiene 2 familiares desaparecidos. Y empezamos la búsqueda, rastrear sistemas de información, SISBEN, medicina legal, registraduría, donde votó, y en efecto logramos encontrar por Facebook.
donde uno no cree que puede aparecer por ahí, por Facebook, una nota de una escuela deportiva, y así rastreamos la información. Cuando localizamos a esta persona, además con mucha desconfianza, le hablamos de su mamá y de su hermano, y él no lo podía creer, porque para ellos su familia había muerto en el marco del conflicto, año 2000. Ese fue un caso. Y sin redes de apoyo, completamente aislado en una finca cafetera del eje cafetero antiguo. El segundo caso se trata de una mujer que tuvo un hijo con una persona que fue combatiente de una estructura armada. Esta persona, el papá del muchacho fallece, la abuela está buscando a su hijo que está fallecido. Recuerden que el dolor de la desaparición no obedece... La desaparición es encontrarlos vivos o muertos. Y obedece digamos, no se discrimina la participación de la persona en el conflicto. Una persona que vive el flagelo de la desaparición no le interesa qué estaba haciendo su hijo, si está o no de acuerdo, le interesa a su hijo o su ser querido. Y encontramos el nieto con vida, ya no sabía de la existencia de su nieto, pues. Nunca, y ese reencuentro lo tuvimos en el mes de abril en el municipio de Río Blanco. En realidad la familia es de Río Blanco, lo hicimos en Chaparral y fue, decimos nosotros, fue encontrar a una persona con los ojos del alma, porque la adulta mayor en este momento ya no cuenta con visión, y esa escena es una escena de las que no se nos borra del corazón y de la mente del equipo, y fue palpar a lo que quedó de su hijo con las manos. Y así no alcanzaría el tiempo para los innumerables casos. En el país llevamos 140 personas, Héctor, encontradas con vida. Esto es milagro, sí. O sea, han sido de las 130,000 personas desaparecidas, ya vamos en 140, y uno diría, pero son poquitas, pero en realidad es muchísimo. El 0.1%, imagínense. Más o menos. Eso es, bueno. Y pregunto, en el caso del Tolima, ¿en dónde han encontrado personas desaparecidas? Muertas o vivas. Ya me estaba hablando de 4 casos aquí en el Tolima, personas vivas, pero ¿cuántas fallecidas? Muy bien, en el Tolima, digamos, encontrar con vida siempre es premisa, pero la realidad del conflicto nos lleva a buscar sin vida. Sin vida, eso ha implicado una interlocución con comunidades, con personas que hicieron parte de los grupos armados y demás, y hemos hecho intervenciones que nos han llevado a la recuperación de 54 cuerpos a este momento. ¿En dónde esos 54 cuerpos? Esos cuerpos los hemos recuperado en la ciudad de Ibagué, avanzando en el cementerio San Bonifacio. Hemos trabajado en Lérida, en el cementerio de Lérida. Hemos recuperado en el municipio de Chaparral, especialmente en San José de las Hermosas. Allí hemos hecho varias intervenciones a campo abierto. ¿En San José de las Hermosas en cementerio o en bóvedas? O digamos en campo abierto. Campo abierto. Fincas, estamos hablando de fincas, a borde de carretera, incluso en las trochas existentes para conectar al Valle del Cauca o para conectar con Roncesvalles. De la guerrilla para el tránsito de esos 2 departamentos. Por ejemplo, y allí de varios actores en realidad. Florida Blanca. Palmira, sí, Barragán, y no solamente este actor, sino por ejemplo Fuerza Pública, sí, allí hemos tenido interlocución. También en Planadas. Avanzamos en intervención en un cementerio en Planadas, Lérida, Planadas, Anzoátegui. En Anzoátegui hicimos la primera intervención este año en cerca al páramo, al Nevado. Logramos recuperar 2 cuerpos arriba, o sea, ya estábamos en el Nevado. ¿Y el proceso técnico para poderlas identificar cuál es? Bueno, cuando se lleva a cabo un proceso de prospección y la recuperación de un cuerpo, no siempre recuperamos, también es una realidad no encontrar, pero cuando nosotros recuperamos estos cuerpos, el equipo de antropología forense y criminalística que va a estos escenarios y que se fija topográficamente, toma ese cuerpo y lo que hace es un proceso de entrega a los laboratorios. Anteriormente lo estábamos haciendo a medicina legal, actualmente con medicina legal tenemos un convenio maravilloso que ha hecho que también tengamos un centro de abordaje y allí un equipo interdisciplinar que lidera un médico forense o médica forense acompañado por antropología, dactiloscopia, fotografía, odontología forense, hacen un análisis y le da con la información de investigación un cruce a todo lo que tenemos previo. Por ejemplo, si el cuerpo estaba en un cementerio
cementerio y tenía una necropsia, empezamos a mirar que sí sea la misma necropsia y empezamos a hacer un análisis de todo lo que la familia nos dijo, que era alto, que tenía un diente que precisamente se le había montado, que tenía un tatuaje, que tenía un platino en una pierna. Todo eso empieza a analizarse y a cruzarse para establecer la identidad. Esa es una apuesta que este año le estamos haciendo fuertemente a la unidad de búsqueda, y es identificar, porque muchos cuerpos que se han recuperado aún no han sido identificados. Si no contamos con necropsia, pues no se hace ese cotejo y aún ahí cobra más fuerza lo que las familias nos dicen. Okay. Es nuestro orientador para identificar. Una cosa central, la genética, que viene a complementar todo esto. Y digo complementar porque mucha gente cree que la genética es la que identifica. La genética no identifica, nos da parentesco, nos dice que una persona puede ser hijo de un papá, pero si tenemos dos muchachos desaparecidos no podemos decir cuál es, ¿cierto? Entonces la genética viene a complementar allí de manera muy importante esos parentescos. Existe un banco de perfiles genéticos que administra Medicina Legal, allí todas las víctimas de Colombia pueden aportar su muestra precisamente mediante el trabajo que nosotros hacemos. La unidad de búsqueda alimenta ese banco tomando muestras a lo largo y ancho del departamento del Tolima. Esa es una de las cifras que hemos logrado subir fuertemente este año. Y allí cruzamos también con las muestras que se le toman a los cuerpos, unas muestras que se le toman a las estructuras óseas o huesos, como también los conocemos, y corroboramos, hacemos un ejercicio de contraste. Ok, correcto. En el caso de Ibagué, ustedes están por estos días en el cementerio San Bonifacio. Ustedes arrancaron el 18 allá, tal vez, 18 de agosto. ¿Hasta cuándo van a estar y qué han encontrado en el San Bonifacio entre el 18 y hoy? Nosotros le estamos apostando de manera regional, y es un poco la presencia que tenemos en este momento al cementerio San Bonifacio como uno de los centrales para toda la región. Esto incluye Cundinamarca, Boyacá, incluso el diálogo con el norte del Huila y los llanos orientales, porque este cementerio acumuló cuerpos durante muchos años provenientes del conflicto armado en la ciudad. Allí hemos determinado que por lo menos 375 cuerpos ingresaron a causa del conflicto armado y serían personas desaparecidas. ¿Aquí en Ibagué? Sí. En Ibagué. Por lo menos, la cifra puede ser mucho más alta, pero este es el estimado mínimo. Esos 375 cuerpos están en lo que aquí llamamos fosa común. Están, o sea, los distribuidos, entierran como NN. La mayoría de ellos serían NN, no están todos en fosa. Tenemos fosas en tierra, tenemos fosas individuales, fosas colectivas o comunes, como su merced las llama, y tenemos también bóvedas. El cementerio fue evolucionando, ningún cementerio estaba listo para el conflicto armado en Colombia, y poco a poco fueron aprendiendo cómo disponer de la mejor manera los cuerpos. De esos 375 nosotros hicimos 3 fases de intervenciones ya, esta no es la primera, es la cuarta, y allí vamos uno por uno, como que sabíamos que había un desaparecido allí, vamos por un cuerpo a la bóveda, analizamos, aprovechamos para hacer las muestras de otros cuerpos, pero estábamos enfocados siempre en 1, 2, la última fase. En esta cuarta fase dijimos, vamos a cambiar la metodología, estamos apostándole a la masividad, a lo amplio, a armar rompecabezas, a entender los 375 cuerpos y empezar a buscar cuáles de ellos podrían corresponder a los que estamos encontrando. Esta cuarta fase la apuesta en estas semanas a por lo menos 28 cuerpos. Hasta el día de ayer ya habíamos abordado 13, y nuestros antropólogos y criminalistas, cuando empezaron a analizar, dijeron, unos de ellos no corresponden a lo que estamos buscando, son otras características, pero 9 de ellos son personas que preliminarmente podríamos decir que corresponden con las que estábamos buscando. O sea, ¿eso en qué se traduce? Eso quiere decir que al menos 9 de ellas posiblemente son desaparecidos. Tienen que ir al laboratorio, lo que estábamos hablando, pero los antropólogos tienen ya su ojo, ¿no? Entonces ellos empiezan a mirar y dicen, esta es esta necropsia, puede ser un desaparecido que estamos buscando, que proviene de San Juan de la China, por ejemplo, que es uno de los cuerpos que estamos buscando, puede provenir de Roncesvalles también, y entonces ya podemos decir en este momento con mucha satisfacción que hemos encontrado al menos cuerpos de al menos 9 desaparecidos hasta el día de hoy. Vamos a continuar en el cementerio San Bonifacio, y pero esperamos más, tenemos 2 semanas más de intervención que vamos a seguir trabajando allí con nuestro equipo forense. Bueno, y después de toda esa dinámica de haberlos identificado, haberlos encontrado, luego identificado, ¿se entregan a los familiares? Es lo más importante, y es también una apuesta que estamos cambiando dentro de la unidad La Mirada, y es la búsqueda solo termina
cuando el familiar se reencuentra, si está vivo, con su ser querido, o recibe el cuerpo de su ser querido y puede tener certeza de que su ser querido falleció y que ya puede hacer el luto, puede despedirse y cesar esa incertidumbre que es la que agobia tanto a las familias de los desaparecidos. Quisiera señalarte algo, Héctor, que es muy interesante, y es qué pasa con aquellos cuerpos que no logremos identificar, pero que sigan en estado de no identificados. Claro. Y hemos logrado, este cementerio tiene medida cautelar de la JEP, y en el marco de esta medida cautelar, es decir, una protección especial decretada por la JEP, se ha contado con la voluntad de la alcaldía de Ibagué. Hay que destacar esto. Se van a construir en el cementerio un número de osarios, asciende a más de 300 osarios para la disposición individual de estructuras óseas, ¿sí? Que mediante el trabajo que estamos haciendo con el equipo forense van a quedar con sus chips, van a poder quedar en contenedores individuales. En caso de que en algún momento, ya sea por genética o porque en 2-3 años aparezca un familiar y nos logre dar un match, poder contar con estos cuerpos individualizados y llegar a la entrega digna. Le estamos apuntando a que las entregas sean lo más pronto posible, pero la construcción de confianza con los familiares, con las comunidades, es un proceso que toma tiempo, ¿sí? Depende del acceso a los medios de comunicación, depende de la información, y esta es una iniciativa muy importante porque este santuario de la memoria que se va a construir aquí en el cementerio San Bonifacio nos va a permitir custodiar estos cuerpos y garantizar un trato digno hasta tanto aparezcan todas las familias de las 379 personas que se recuperen. Pues le digo a Sol muchas gracias, igualmente a Cindy, por estar en la mesa de trabajo de las noticias de Ondas de Ibagué. Yo pienso que la gente debe entender estas dinámicas, cómo es el ejercicio del proceso de encontrar víctimas vivas o muertas de la violencia en Colombia, y aquí particularmente en el Tolima. A mí la cifra me deja aterrado, y pues estamos por encima de los que me dijo 3.050 personas dejó y estamos hablando solo del año 2016 para adelante. Hacia atrás, imagínense el de 2016 para adelante, quién sabe cuántas más. Pero pues obviamente que esta unidad de búsqueda se encarga de esas fechas, del 2016 hacia atrás, claro, cuando recordemos ustedes el recrudecimiento de la guerra del año 90 y estuvo tan fuerte en el departamento del Tolima. Y pues yo también, lejos de llegar a imaginarme que cementerios como el de Ibagué, el San Bonifacio, albergará tanta víctima mortal que dejó la guerra, y provenientes estos cuerpos de distintas regiones, de distintas localidades del departamento del Tolima. Y la noticia es que esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado aquí en Ibagué, entre el 18 y hoy, estamos hablando de que apenas 8 días tal vez, han encontrado 9 cuerpos de personas desaparecidas en el solo cementerio San Bonifacio de la capital del Tolima. Y claro, me han dicho que han encontrado también en Lérida, en Chaparral, si no me escapo, y además vienen intervenciones en otros cementerios del Tolima. Sí, así es. Sí. Vienen más. Chaparral. Este año le apostamos fuertemente el primer semestre a estas zonas donde estamos hablando, campo abierto. Era ir a esas fosas uno por uno, pero el segundo semestre del año le vamos a apostar a cementerios, porque muchos desaparecidos están en las fosas, en lugares muy lejanos, pero también muchos están en cementerios. 3 cementerios estamos apostándole este año. ¿Cómo está el Tolima con el resto de las regiones del país donde se vivió tan fuerte el tema de la guerra? Pues, o sea, de las confrontaciones. Ocupamos el 16º lugar a nivel nacional. ¿Cuál es el primer puesto? Estamos en Meta, Antioquia. Sí, básicamente allá se concentra la desaparición. Cesar ocupa el 5º puesto. Digamos que ahí va una escala en materia de desaparición. Y por eso la importancia también de hablar de los cementerios, porque es donde encontramos masividad, es donde tenemos que también responder a cifras mucho más altas, que en este caso estamos hablando de San Bonifacio, pero que incluyen en el sur del Tolima a Chaparral, que es como esta capital del sur, y en el norte tenemos a Honda, que Honda además tiene una mirada regional, trasciende el territorio tolimense y va mucho más allá, porque estamos hablando del río Magdalena, y el río Magdalena tiene unas características tan distintas que nos invitan a dialogar con otros sectores del país donde pudieron haberse dispuesto los cuerpos en ese río y llegado a Honda, o también los cuerpos que salieron de donde llegaron hacia el Magdalena Medio. Pues la idea es implementar metodologías innovadoras para analizar el curso del río y entender quiénes son esos cuerpos que están allí en esos cementerios. Muy bien, pues Sol, muchas gracias, le digo, por estar en la mesa de trabajo de las noticias de Ondas de Ibagué. Gracias.
Gracias. Querida Cindy, también igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ellas son Sol Alonso, gerente regional de el centro de la VPD, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, igualmente Cindy Nova, que es la coordinadora territorial para el departamento del Tolima. A la 1 de la tarde ya